Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Aguilar Castillo. En este video hablaré sobre el aviso de privacidad de la empresa Coppel. Primero, presentaré algunos puntos importantes sobre la empresa y posteriormente explicaré los detalles del aviso de privacidad. Para comenzar, es importante conocer algunos aspectos clave sobre Coppel. En primer lugar está el origen, fundada en Culiacán, Sinaloa en los años 40. Puntos de venta, 826 tiendas en 303 ciudades de México. Formatos, 515 tiendas Coppel, 294 tiendas Coppel Canadá, 54 tiendas de variedad limitada. Venta a crédito, muebles, electrónica, ropa, calzado y más. Clientes, 17.1 millones, de los cuales 7.8 millones tienen crédito activo. Ahora que conocemos estos aspectos clave sobre la empresa, pasemos a la explicación del aviso de privacidad. El primer punto es identidad y domicilio del responsable del tratamiento de los datos personales. Este apartado del aviso de privacidad de Coppel explica quién es responsable del manejo de los datos personales de sus clientes y cómo se protege. En primer lugar, señala que Coppel será la empresa encargada de recibir, almacenar y utilizar la información personal que los clientes proporcionen. Además, menciona que las personas tienen derecho a conocer cómo se usa su información, a protegerla y a ejercer control sobre ella. También se indica que Coppel debe cumplir con ciertos principios establecidos por la ley, como la legalidad, la transparencia y el uso adecuado de los datos, asegurando que la información personal se maneje de forma justa y responsable. Por último, el texto proporciona la dirección oficial de Coppel en Culiacán, Sinaloa, para que los clientes puedan acudir en caso de tener dudas o requerir atención relacionada con el manejo de sus datos. El segundo punto es datos personales que serán sometidos a tratamiento. Este apartado del aviso de privacidad de Coppel explica qué tipo de información personal pueden recopilar de sus clientes y de qué maneras pueden obtenerla. Primero, aclara que los datos personales son aquellos que el cliente proporciona de manera voluntaria, a través de distintos medios, como formularios o registros en línea. También menciona que Coppel puede obtener información de fuentes públicas o de otras fuentes legítimas. Los datos que pueden recopilarse se dividen en tres categorías. La primera incluye información general, como el nombre, dirección, fecha y lugar de nacimiento, número telefónico, estado civil, nivel de estudios y datos laborales. La segunda categoría abarca datos financieros y patrimoniales, como el Registro Federal de Contribuyentes, la clave única del registro de población, cuentas bancarias, ingresos y relaciones patrimoniales. Finalmente, la tercera categoría corresponde a datos sensibles, como huellas dactilares, reconocimiento facial, firma digital y estado de salud en caso de contratar seguros médicos o de vida. En general, este texto informa a los clientes sobre qué datos pueden ser recolectados y cómo serán utilizados, dejando en claro que toda esta información será manejada de acuerdo con la ley.
Este apartado del aviso de privacidad de Coppel explica que como parte del proceso para registrar clientes o mantener una relación con ellos, la empresa puede solicitar y conservar copias de documentos que contengan información personal. Estos documentos serán almacenados de manera segura mediante medidas técnicas, administrativas y físicas que garanticen la protección de los datos. Además, se menciona que Coppel puede recopilar información personal de terceros cuando un cliente los proporciona como referencias. En este caso, la persona que entrega esos datos debe informar a esos terceros sobre el uso de su información y sobre el contenido del aviso de privacidad. Por otro lado, si el cliente utiliza la aplicación de Coppel, la empresa podrá recolectar información sobre su dispositivo, como las características del teléfono, la dirección IP, datos de identificación del dispositivo, hábitos de navegación y detalles sobre el uso de la aplicación. En resumen, este apartado deja claro que Coppel resguarda la información de sus clientes con medidas de seguridad, que también puede recibir datos de otras personas a través de sus clientes y que recopila información sobre los dispositivos cuando se usa su aplicación. El tercer punto es finalidades para el tratamiento de sus datos personales. Este apartado del aviso de privacidad de Coppel explica el propósito del uso de los datos personales recopilados. En primer lugar, señala que la información será utilizada para llevar a cabo negociaciones, planificar y ejecutar actividades comerciales, tanto con los clientes como con terceros o encargados involucrados en el proceso. Estos terceros estarán informados sobre el uso de privacidad y deberán cumplir con sus disposiciones. Además, menciona que estos usos son esenciales para que exista y se mantenga la relación jurídica entre el cliente y Coppel. En segundo lugar, el texto menciona que los datos también podrían usarse para otros fines que no estén directamente relacionados con la relación comercial establecida. Sin embargo, estos usos adicionales no son indispensables para que la relación jurídica entre el cliente y Coppel continúe. En resumen, este apartado establece que la información personal se utilizará principalmente para garantizar el cumplimiento de acuerdos comerciales, pero también podría emplearse para otros fines, siempre respetando el marco legal correspondiente. Este apartado del aviso de privacidad de Coppel explica que los propósitos para los cuales se utilizan los datos personales se dividen en dos categorías. En este caso, se detallan las finalidades primarias o finalidades necesarias, que son aquellas indispensables para establecer, mantener o finalizar una relación jurídica entre el cliente y Coppel. Dentro de estas finalidades se incluyen varias acciones esenciales, como verificar la identidad del cliente y de las referencias que proporcione, administrar y operar los servicios contratados y formalizar los contratos necesarios. También se menciona que los datos se utilizan para registrar o actualizar la información del cliente en los sistemas de Coppel, generar un perfil de acceso a plataformas electrónicas y enviar comunicaciones sobre los servicios contratados, como estados de cuenta. Además, los datos personales permiten gestionar los cobros de los servicios proporcionados y realizar cualquier trámite relacionado con deudas pendientes. Coppel también puede utilizarlos para crear, modificar o dar por terminados contratos y acuerdos comerciales,
Por otro lado, señala que la información del cliente puede ser utilizada para garantizar su seguridad dentro de las instalaciones y para prevenir fraudes o otras actividades ilícitas que puedan afectarlo a él o a la empresa. En resumen, este apartado aclara que los datos personales recopilados son esenciales para operar los servicios que Coppel ofrece a sus clientes y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y comerciales. Este apartado del aviso de privacidad de Coppel continúa detallando las finalidades primarias o necesarias, es decir, los usos de los datos personales que son indispensables para mantener la relación jurídica con los clientes. Entre estas finalidades se incluye la atención de consultas, quejas, reclamaciones y sugerencias, así como la actualización y corrección de los datos personales para asegurar su precisión. También se menciona que Coppel puede realizar evaluaciones o análisis necesarios para la prestación de sus servicios, como estudios de mercado y estrategias comerciales. Además, los datos del cliente pueden utilizarse para análisis de datos en conjunto con otras empresas del grupo Coppel, lo que permite evaluar el comportamiento de los productos, identificar oportunidades de venta cruzada y medir riesgos financieros. Se señala que la empresa puede verificar la autenticidad de la credencial para votar y ciertos datos biométricos con el Instituto Nacional Electoral, con el fin de asegurar que los ciudadanos estén informados sobre cómo se utilizarán sus datos. Otra finalidad importante es la evaluación y procesamiento de solicitudes de crédito y financiamiento. Para ello, Coppel puede verificar la información proporcionada en fuentes públicas y privadas, así como en páginas web oficiales, con el objetivo de ayudar al solicitante a obtener mejores condiciones de crédito. Finalmente, se indica que los datos personales se utilizarán para cumplir con todas las obligaciones derivadas de la relación jurídica entre Coppel y el cliente, asegurando así el correcto funcionamiento de los servicios contratados. En este apartado del aviso de privacidad, Coppel explica las finalidades secundarias o no necesarias para el uso de los datos personales. A diferencia de las finalidades primarias, estas no son esenciales para la relación jurídica con los clientes, pero sí son complementarias y pueden aportar beneficios adicionales. Entre estas finalidades se encuentra el uso de los datos para fines mercadológicos, publicitarios o de prospección comercial, lo que significa que Coppel puede enviar promociones, información sobre sus productos y servicios, tanto propios como de terceros, con el objetivo de atraer clientes o incentivar compras. Además, los datos pueden utilizarse para realizar encuestas de servicio, las cuales ayudan a evaluar y mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrece la empresa. A través de estas encuestas, Coppel puede conocer la opinión de los clientes y aplicar mejoras en su atención y oferta comercial. Aunque estas finalidades no son indispensables para mantener la relación con el cliente, sí pueden influir en su experiencia con la empresa y en la oferta de productos y servicios personalizados. El cuarto punto es limitación del tratamiento de datos personales para finalidades secundarias. En este apartado del aviso de privacidad, Coppel informa a sus clientes que tienen la opción de decidir si desean que sus datos personales sean utilizados para finalidades secundarias o no necesarias, como fines mercadológicos, publicitarios o encuestas de servicio. Si una persona no está de acuerdo con el uso de su información para estos fines,
puede manifestar su negativa dentro de un plazo de 5 días naturales, a partir de la fecha en que reciba el aviso de privacidad. Para ello, deberá enviar un correo electrónico a datospersonales@coppel.com indicando su decisión. En caso de no enviar la solicitud dentro del plazo establecido, se asumirá su consentimiento para el uso de sus datos con las finalidades mencionadas. No obstante, aunque el cliente no haya expresado su negativa en este periodo, conserva en todo momento el derecho de revocar su consentimiento u oponerse al tratamiento de sus datos personales. Si posteriormente decide que ya no desea que su información sea utilizada para estos fines, podrá ejercer su derecho de oposición o revocación, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa. Quinto punto. Transferencia de datos personales. En este apartado, Coppel detalla las situaciones en las que podrá revelar o transferir los datos personales de sus clientes. En primer lugar, se establece que Coppel puede hacerlo si es requerido por la autoridad competente, es decir, si una autoridad con poder legal solicita esta información, Coppel está obligada a entregarla. Este tipo de revelación no necesita el consentimiento del titular de los datos, siempre y cuando esté conforme con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y su reglamento. Además, Coppel podrá transferir los datos personales en los casos de excepción establecidos en la legislación. En términos simples, aunque la regla general es que se necesita el consentimiento del titular para transferir sus datos, la ley permite ciertas excepciones bajo las cuales Coppel puede transferir los datos sin necesidad de contar con el consentimiento explícito del cliente. Esto incluye situaciones legales específicas como la obligación de cumplir con una orden judicial o de cumplir con disposiciones legales que lo exijan. Por otro lado, también se menciona que Coppel tiene la facultad de transferir los datos personales a empresas del mismo grupo corporativo. Esto significa que los datos pueden ser compartidos con otras sociedades que controlen, estén controladas por o sean subsidiarias de Coppel, siempre que operen bajo los mismos estándares y políticas internas que la empresa matriz. Esta transferencia tiene fines relacionados con la operación interna de Coppel y su grupo corporativo, lo cual puede incluir la gestión administrativa, la atención del cliente, el marketing conjunto o el análisis de datos. A continuación se menciona que las empresas del grupo corporativo de Coppel podrán recibir estos datos, aunque no se especifican detalles particulares de las mismas. Sin embargo, se recalca que la transferencia será para fines que estén directamente relacionados con la actividad comercial y operativa de Coppel, como la gestión de servicios, la actualización de bases de datos, la atención al cliente o el análisis de desempeño y mejoras en los servicios ofrecidos por Coppel. Destinatario: Afore Coppel. Analítica de datos, fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial y administración y mejora de los servicios financieros otorgados al cliente. Bancoppel. Analítica de datos, análisis de saturación de clientes, análisis de comportamiento de productos y ventas cruzadas, acciones y medición de riesgos, fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial y administración y mejora de los servicios financieros otorgados al cliente. Orionidas. Analítica de datos,
fines mercadológicos, publicitarios o de prospección comercial, evaluación crediticia del cliente y administración y mejora de los servicios financieros otorgados al cliente. En este apartado, Coppel explica que los terceros y entidades receptoras de los datos personales asumen las mismas obligaciones y responsabilidades que la propia empresa en relación con el tratamiento de dichos datos. Esto significa que cualquier entidad o empresa que reciba los datos de los clientes de Coppel, ya sea dentro de su grupo corporativo o como parte de un proceso subcontratación o colaboración, deberá cumplir con las mismas normas de privacidad y protección que Coppel tiene establecidas en su aviso de privacidad. Esta disposición garantiza que los datos personales se manejarán con el mismo nivel de confidencialidad y seguridad, independientemente de si los datos son gestionados directamente por Coppel o por otras entidades asociadas. A su vez, esto refuerza el compromiso de Coppel con la protección de los datos personales y asegura que no solo la empresa principal, sino también los terceros con los que comparte o transfiere los datos seguirán los mismos estándares de manejo y tratamiento de la información para evitar el uso indebido o la divulgación no autorizada de los datos. Sexto punto. Oficina de Datos Personales de Coppel. En este apartado, Coppel informa sobre el departamento responsable del tratamiento de los datos personales de los clientes. Se menciona que dicha responsabilidad recae en la Oficina de Datos Personales de la empresa, la cual es el área encargada de gestionar, supervisar y asegurar que los datos personales sean tratados de acuerdo con las disposiciones del aviso de privacidad y las normativas legales aplicables. La Oficina de Datos Personales tiene su domicilio en República número 2855 Poniente, Colonia Recursos Hidráulicos, código postal 80115 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, lo que proporciona a los clientes una ubicación física a la que pueden acudir si es necesario, para hacer consultas, solicitar aclaraciones o prestar cualquier tipo de solicitud relacionada con sus datos personales. Adicionalmente, se incluye una dirección de correo electrónico para contacto, datospersonales@coppel.com. Este correo electrónico ofrece una vía directa y formal para que los titulares de los datos puedan comunicarse con la Oficina de Datos Personales de Coppel, ya sea para realizar solicitudes, presentar inquietudes o ejercer cualquier derecho relacionado con sus datos personales, como el acceso, corrección, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos. Séptimo punto. Ejercicio de derechos ARCO y revocación del consentimiento. En este apartado, Coppel explica los derechos ARCO que los clientes tienen sobre sus datos personales. Los derechos ARCO permiten que las personas ejerzan un control sobre la información que las empresas recopilan de ellas. A continuación, se detallan los derechos mencionados en el texto. Acceso. Usted tiene el derecho de conocer qué datos personales tiene Coppel sobre usted, así como el uso que se les da y las condiciones bajo las cuales estos datos son tratados. Esto le permite obtener información clara y transparente sobre cómo se están manejando sus datos. Rectificación. Si su información personal está desactualizada, es incorrecta o incompleta, usted tiene el derecho de solicitar que se realicen correcciones en esos datos para garantizar que sean exactos y completos. Cancelación. Usted puede solicitar que sus datos personales sean eliminados de los registros o bases de datos de Coppel, especialmente cuando
cuando considere que dichos datos no están siendo utilizados correctamente o no son necesarios para el fin que originalmente fueron recopilados. Oposición. Tiene el derecho de oponerse al uso de sus datos personales para finalidades secundarias, es decir, para fines no directamente relacionados con la relación contractual que mantiene con Coppel. Estos derechos ARCO son fundamentales en la protección de la privacidad de las personas y le otorgan control sobre cómo se gestionan sus datos personales. El titular de los datos puede ejercer estos derechos en cualquier momento. Para hacerlo, debe presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO. Esta solicitud puede realizarse de las siguientes maneras. A través de la página de internet de Coppel. Debe acceder a la sección Aviso de privacidad en el sitio web oficial, donde encontrará un hipervínculo llamado Derechos ARCO. Al hacer clic en este enlace, se le guiará por el proceso para presentar su solicitud. Adjuntar los documentos necesarios. Al realizar la solicitud, el titular debe adjuntar los documentos que se consideren necesarios para justificar o fundamentar la petición. Esto incluye cualquier documento que sirva para respaldar la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. En resumen, este apartado detalla los derechos ARCO que tiene el cliente sobre sus datos personales y cómo puede ejercerlos para controlar el tratamiento de su información. En este apartado, Coppel informa que el titular de los derechos personales tiene el derecho de revocar el consentimiento dado para el tratamiento de sus datos en cualquier momento. A continuación se detallan los aspectos clave. Revocación del consentimiento. El titular tiene la facultad de revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales, lo que significa que puede retirar su autorización para que Coppel continúe procesando su información. Este derecho puede ejercerse en cualquier momento. Efectos de la revocación. La revocación no tendrá efectos retroactivos, es decir, no afectará el uso de los datos personales que ya se hayan hecho antes de que se retire el consentimiento. El tratamiento de los datos hasta ese momento será legal. Procesamiento para la revocación. Para revocar el consentimiento, el titular debe seguir el mismo procedimiento descrito en el apartado anterior para ejercer sus derechos ARCOS. Esto incluye presentar la solicitud a través de la página de internet de Coppel, en la sección correspondiente y adjuntar los documentos necesarios. Excepciones. A pesar de que el titular puede revocar su consentimiento, Coppel tiene el derecho de seguir utilizando los datos personales hasta que sean necesarios para cumplir con alguna obligación legalmente contraída por el titular. Esto significa que si los datos son requeridos para el cumplimiento de algún compromiso legal o contractual, Coppel podrá seguir usándolos incluso si el titular ha revocado su consentimiento. Atención de solicitudes. Las solicitudes de revocación de consentimiento, así como cualquier otra solicitud relacionada con los derechos ARCO, serán atendidas por la Oficina de Datos Personales de Coppel, que es la encargada de gestionar estos procedimientos. En resumen, este apartado le otorga al titular el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento para el uso de sus datos personales, pero también aclara que Coppel podrá seguir utilizando la información cuando sea necesario para cumplir con obligaciones legales. En este apartado, Coppel establece los requisitos que debe cumplir el titular para presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación u oposición.
Los requisitos son los siguientes. Nombre completo del titular. La solicitud debe incluir el nombre completo del titular de los datos personales, lo cual permite identificar correctamente a la persona que ejerce los derechos. Copia de documentos que acrediten la identidad. El titular debe proporcionar una copia de los documentos oficiales que acrediten su identidad, como una identificación oficial vigente o un pasaporte vigente, que deben ser presentados por ambos lados. Representante legal. En caso de que el titular sea representado por otra persona, un representante legal, este deberá también presentar los documentos que acrediten su representación, tales como una carta poder simple firmada tanto por el titular como el apoderado y 2 testigos. Además, se debe incluir copias de las identificaciones del apoderado y los 2 testigos. Descripción de los datos personales. La solicitud debe incluir una descripción clara y precisa de los datos personales sobre los cuales se desea ejercer algunos de los derechos ARCO, para que Coppel pueda localizar dicha información. Elementos adicionales. El titular puede agregar cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales en cuestión, lo que puede ayudar a Coppel al procesar la solicitud de manera más eficiente. Modificaciones o limitaciones. En la solicitud, el titular debe indicar qué modificaciones o limitaciones desea realizar sobre el uso de sus datos personales. También debe aportar los documentos necesarios que respalden su petición, como pruebas de la necesidad de una corrección o restricción en el uso de sus datos. En resumen, este apartado especifica de manera detallada los documentos y la información que el titular debe proporcionar al ejercer sus derechos ARCOS, asegurando que el proceso sea claro, organizado y conforme a los requisitos legales establecidos. En este apartado, Coppel establece los plazos y procedimientos para el manejo de las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO. Aquí se detallan los puntos clave. Plazo para atender la solicitud. Una vez recibida la solicitud, Coppel tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para atenderla. Este plazo comienza a contar desde la fecha en que la solicitud es recibida por la Oficina de Datos Personales. Si la solicitud es aceptada, la acción correspondiente se llevará a cabo en un plazo de 15 días hábiles a partir de la comunicación de la respuesta al titular. Requerimiento de información adicional. Si la información proporcionada en la solicitud es errónea o insuficiente, o si faltan documentos para acreditar la identidad o la representación legal, Coppel tiene un plazo de 5 días hábiles desde la recepción de la solicitud para solicitar al titular que corrija o complete la información. El titular tiene entonces 10 días hábiles para atender este requerimiento. Si no se responde en este plazo, la solicitud se considera no presentada. Reinicio de plazo tras el requerimiento. Si el titular responde al requerimiento de Coppel, el plazo para dar respuesta a la solicitud se reinicia. El plazo de 20 días hábiles para atender la solicitud comenzará a contarse de nuevo, pero esta vez a partir del día siguiente al que el titular haya atendido el requerimiento de información. En resumen, Coppel establece procedimientos claros sobre los plazos de respuesta y las acciones que tomará si la solicitud es incompleta o incorrecta. Esto asegura que tanto el titular como Coppel tengan un marco claro y transparente para el ejercicio de los derechos ARCO. En este apartado, Coppel explica el procedimiento a seguir en caso de que no se reciba respuesta dentro del plazo establecido para las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO. Los puntos claves son los siguientes.
Oposición de recurrir al INAI. Si Coppel no responde dentro del tiempo que establece la ley y su reglamento, el titular tiene derecho a iniciar un procedimiento de protección de derechos ARCO ante la Institución Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Domicilio del INAI. La identidad responsable de atender estos procedimientos se encuentra en Insurgentes Sur, número 3211, Colonia Insurgentes, Huicuilco, Delegación Coyoacán, CP 04530, Distrito Federal. Información y requisitos. El INAI establece los requisitos específicos que el titular deberá cumplir para iniciar el procedimiento. Para obtener más detalles sobre este procedimiento se recomienda visitar el sitio oficial del Instituto en inicioinai.org.mx. En resumen, Coppel informa a los titulares sobre su derecho a recurrir al INAI si no reciben una respuesta en el plazo establecido, asegurando así un mecanismo de protección para sus datos personales. Octavo punto. Medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales. En este apartado, Coppel explica los medios disponibles para que el titular pueda limitar el uso o divulgación de sus datos personales. Se presentan tres opciones principales: negativa al tratamiento de datos para finalidades secundarias o no necesarias. El titular puede manifestar su negativa para que su información sea utilizada con fines mercadológicos, publicitarios o de encuestas de servicio. Este derecho debe ejercerse dentro del plazo establecido en el último párrafo del aviso de privacidad. Ejercicio de derechos ARCO. El titular puede hacer valer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá seguir los procedimientos descritos en el aviso de privacidad, conforme a lo establecido en la ley y su reglamento. Cancelación de suscripción en correos promocionales. En el caso de los correos electrónicos promocionales enviados por Coppel, el titular tiene la opción de cancelar su suscripción mediante el enlace incluido en dichos correos. En resumen, Coppel proporciona tres mecanismos claros para que los titulares puedan restringir el uso de sus datos personales, asegurando así mayor control sobre su privacidad. Noveno punto. Medidas de seguridad y control. En este apartado, Coppel detalla las medidas de seguridad implementadas para proteger los datos personales del titular contra riesgos como daño, pérdida, alteración, destrucción, uso o acceso o tratamiento no autorizado. Medidas de seguridad implementadas, administrativas, procedimientos internos para el manejo seguro de la información, control de acceso y capacitación del personal en materia de protección de datos, técnicas, uso de herramientas tecnológicas y encriptación para resguardar la información, monitoreo constante de la seguridad de los sistemas, física, restricción de acceso a instalaciones donde se resguarden los datos, implementación de mecanismos de protección contra accesos no autorizados. Compromiso con la seguridad de los datos. Coppel adopta estándares de calidad y seguridad internacionalmente reconocidos para garantizar la protección de los datos personales. Exige el cumplimiento de estas medidas de seguridad a sus socios y aliados comerciales, incluidas sus empresas controladoras, controladas, subsidiarias y o afiliados. En resumen, Coppel establece un compromiso firme con la seguridad de los datos personales, asegurando que sus socios comerciales también cumplan con estos lineamientos para mantener la integridad y confidencialidad de la información.
Décimo punto. Cookies y web beacons. En este apartado, Coppel informa sobre el uso de cookies, web beacons y otras tecnologías de rastreo en su página de Internet con el objetivo de monitorear el comportamiento del usuario, mejorar su experiencia de navegación y ofrecer productos y servicios acordes a sus intereses. Uso de tecnologías de rastreo. Cookies y web beacons se utilizan para recopilar información sobre la interacción del usuario con la página de Coppel. Finalidad: mejorar la experiencia del usuario en el sitio web, personalizar la oferta de productos y servicios según sus preferencias. Datos recopilados. A través de estas tecnologías, Coppel obtiene los siguientes datos personales del usuario: horario y tiempo de navegación en la página, secciones consultadas dentro del sitio, páginas web visitadas antes de ingresar al portal de Coppel. Desactivación de estas tecnologías. El usuario puede deshabilitar el uso de cookies y tecnologías de rastreo. Para ello debe seguir el procedimiento de desactivación establecido en la configuración de su navegador de Internet. Enlaces a sitios web de terceros. La página de Coppel puede incluir enlaces a sitios web externos. Coppel no es responsable de la titularidad, obligaciones o tratamiento de datos en estos sitios, ya que son ajenos a su administración. En resumen, Coppel informa de manera clara sobre el uso de cookies y tecnologías de rastreo proporcionado a los usuarios, la opción de desactivarlas y aclarando que no asume responsabilidad por sitios de terceros enlazados en su página. Unidécimo punto. Es modificaciones al aviso de privacidad. En este apartado, Coppel se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el presente aviso de privacidad, ya sea debido a actualizaciones legales que requieren cambios en su contenido, modificaciones internas en Coppel que impacten en el tratamiento de los datos personales, cambios en las finalidades para las cuales se recaban los datos, medios de notificación. Si se realizan modificaciones sustanciales al aviso de privacidad, Coppel las comunicará a través de cualquiera de los siguientes medios: página web, formato escrito en tiendas o sucursales, llamada telefónica, medios electrónicos, otros formatos tecnológicos, ópticos, sonoros, visuales o cualquier medio futuro. Limitaciones de responsabilidad. Coppel no será responsable si el usuario no recibe la notificación del cambio debido a problemas en su cuenta de correo electrónico, fallos en la transmisión de datos o cualquier otra causa ajena a la empresa. Recomendaciones de consulta. Para su seguridad e información se recomienda revisar periódicamente el contenido del aviso de privacidad. Si tiene dudas o requiere información adicional, puede contactar a Coppel a través del correo electrónico datospersonales@coppel.com. En este apartado, Coppel reafirma su compromiso con la transparencia y protección de datos personales, asegurando que cualquier cambio relevante será informado oportunamente a los usuarios. 12º punto es seguridad de los datos personales. En este apartado, Coppel garantiza la seguridad en el manejo de datos personales mediante la implementación de protocolos de protección en su sitio web. Certificación de seguridad. El sitio web de Coppel cuenta con certificado de seguridad Source Layer, el cual codifica la información que usted introduce en la página, mantiene la confidencialidad de los datos personales ingresados, protege contra riesgos como daño, pérdida, alteración, divulgación indebida de la información. Con estas medidas, Coppel reafirma su compromiso con la protección y resguardo de datos personales, garantizando un entorno seguro para sus clientes y usuarios en línea. Ahora que hemos analizado el aviso de privacidad de Coppel, compartiré algunas recomendaciones para mejorarlo.
Mayor claridad sobre las finalidades del uso de datos. Se debe separar mejor las finalidades primarias y secundarias. Actualmente la descripción es amplia y general. Se recomienda especificar qué datos se usan para cada finalidad, cómo se usan exactamente los datos en cada caso, se compartirán en terceros fuera del grupo Coppel. Explicación detallada sobre el uso de datos biométricos. El aviso menciona la recopilación de datos biométricos, imagen facial, huellas dactilares y firma digital, pero no explica en detalle por qué son necesarios estos datos, cómo se protegen y almacenan, por cuánto tiempo se conservan y en qué casos se eliminan. Dado que los datos biométricos son sensibles, es crucial garantizar que el cliente entienda su manejo y seguridad. Proceso claro para oponerse a finalidades secundarias. Se menciona que el usuario tiene 5 días para oponerse al uso de sus datos en finalidades secundarias, pero no queda claro qué pasa si un cliente quiere cambiar de opinión después, dónde y cómo puede hacer la solicitud, formato, correo, plataforma en línea, etc. ¿Cuál es el plazo de respuesta? Es fundamental incluir un mecanismo accesible y permanente para que los clientes puedan gestionar su privacidad. Especificar el tiempo de conservación de los datos. No se indica por cuánto tiempo se guardan los datos personales una vez que el cliente deja de ser usuario de Coppel. Se recomienda aclarar cuánto tiempo se almacenan los datos y con qué justificación. ¿Qué sucede con la información cuando ya no es necesaria? Se elimina, se anonimiza o se archiva. Mayor transparencia en la transferencia de datos. Se menciona que los datos pueden compartirse con empresas del grupo Coppel, pero no se especifica si también se transfieren a terceros externos. Se debe aclarar los datos se comparten con bancos, aseguradoras u otras empresas. ¿Qué tipo de información se transfiere y con qué propósito? ¿Existen contratos que protejan la privacidad de los clientes en estas transferencias? Inclusión de medidas de seguridad específicas. Se menciona que se aplican medidas técnicas, administrativas y físicas para proteger los datos, pero es una descripción muy general. Se recomienda incluir ejemplos concretos como uso de encriptación para datos sensibles, restricción de acceso solo a personal autorizado, protocolos en caso de filiación de datos. Mejor estructura y accesibilidad del documento. El aviso es muy largo y denso, lo que dificulta su comprensión. Se recomienda resumir los puntos clave al inicio del documento, usar viñetas o secciones más cortas para facilitar la lectura, ofrecer una versión más sencilla para clientes sin conocimientos legales. Implementar estos cambios harían el aviso más transparente, accesible y alineado en buenas prácticas de protección de datos. Con esto concluye la presentación. Muchas gracias por su atención.